Vamos a ver el tema de rentas constantes, que es la unidad 4. Hoy la diferencia que tenemos con los temas que vimos anteriormente es que a partir de esta unidad vamos a entrar en lo que se llaman operaciones complejas, debido a que no vamos a estar trasladando en el tiempo un solo capital, sino vamos a estar trasladando varios capitales, ¿no? O sea que es la operación clásica cuando hacemos un sistema de préstamo o estamos ante un préstamo, ¿no? Como operación más tradicional de aplicación de este tema, en el cual nosotros recibimos un monto de un valor en un momento determinado del tiempo y lo tenemos que devolver no con un solo capital, sino con varios capitales que serían las cuotas, que se pagarían a intervalos regulares o no de tiempo, digamos. En general lo que vamos a ver en este tiempo sí están a intervalos regulares, o sea que si el sistema es mensual vamos a pagar todos los meses una determinada cuota, que puede ser variable o no. Primero vamos a ver de cuotas constantes en la unidad 4 y luego vamos a ver de cuotas variables. Esa es un poco la introducción al tema que vamos a tener en cuestión, a resolver en toda la unidad 4. Tener siempre presente que vamos a estar trabajando con operaciones ciertas y complejas. Ciertas porque no hay probabilidades, los valores son los que están, digamos, y complejas porque vamos a estar trasladando en el tiempo, tanto en operaciones de actualización o capitalización, varios capitales. Vamos al planteo del ejercicio 1. El mismo nos dice: una persona desea recibir al final de cada mes un importe de 250 unidades monetarias durante todo el año 2009. Para ello contratará una renta y abonará la contrapartida, el valor actual, que le da derecho al cobro de los mencionados importes periódicos. Se conoce que se pactan intereses compuestos a una tasa mensual del 6% y se deberá calcular la suma a pagar en concepto de valor actual, si la fecha de dicha operación fuese, alternativamente, cada una de las siguientes. Para el inciso A, el 2 de enero del 2009, para el inciso B, el 1 de abril del 2009, para el inciso C, el 1 de septiembre del 2008. La primera cuestión que tenemos que hacer en los ejercicios de renta constantes es plantear un esquema temporal del ejercicio, puesto que esta herramienta nos brinda mucha información y no es de mucha utilidad para el planteo del ejercicio y para ver la incógnita y con qué datos contamos, como trabajamos siempre, ¿no? En este esquema que tenemos a continuación podemos ver que planteamos cada uno de los periodos o meses y en el mismo indicamos dónde se hacen los pagos de las cuotas. Son 12 cuotas mensuales, lo que nos pide el ejercicio, y ahí vemos 12 letras C abajo de cada uno de los periodos. Y es fundamental que marquemos también en el esquema temporal 3 cuestiones: la época de evaluación, o sea, en qué momento vamos a estar evaluando esa suma de pagos; la época de iniciación de los pagos, o sea, el periodo en el cual se empiezan a realizar los pagos; y cuál es la incógnita o qué es lo que nos pide el ejercicio o el enunciado. Como vemos, acá tenemos todo el año 2009 marcados en 12 periodos y vemos que, como nos dice el enunciado, los pagos se realizan al final de cada mes. Entonces tenemos la letra C de cuota al final del mes, ¿no? Esta es una cuestión muy importante para tener en cuenta en rentas, porque las rentas pueden ser de pago vencido o de pago adelantado. Las rentas de pago vencida, en el periodo, el pago de la cuota se realiza al final del periodo; en las de pago adelantado se realiza al principio del periodo. Ejemplos de esto: por ejemplo, uno cuando generalmente toma un crédito bancario, lo toma hoy, recibe el crédito hoy, pero la primera cuota vence
dentro de un mes si fuera mensual el periodo de pago, ¿no? Esa es la operatoria habitual. Generalmente los créditos bancarios son de operaciones a mes vencido. En cambio, en general puede ser que cuando uno realice una compra de electrodomésticos, las casas de electrodomésticos pidan el pago de la primera cuota en el momento en que uno retira el electrodoméstico, ¿no? Uno compra uno realiza una compra de un electrodoméstico cualquiera y lo puede pagar en 12 cuotas, ¿no? En un plan de pago de 12 cuotas. El electrodoméstico tiene un valor de contado a hoy y uno lo retira hoy, o sea que se está evaluando hoy la renta y uno hoy paga la primera cuota, o sea que el periodo de iniciación de pago es el mismo, es el primer periodo, pero al principio del periodo en vez de al final, como generalmente tenemos en el crédito bancario. En este caso, como el punto A, digamos, del ejercicio 1 nos está planteando que los pagos son al finales y que se realizan a partir del primer periodo, ¿no? Los pagos. Entonces tenemos que, como vemos, tenemos marcado en el esquema todos los pagos al finales de cada mes y tenemos la época de evaluación de pagos con la EB, nosotros con la sigla EB la marcamos, y la época de evaluación y la época de iniciación de pago, EIP, en el periodo 1, ¿no? En el periodo 1. Las rentas, cuando tienen igual época de evaluación que época de iniciación de pago, se llaman rentas inmediatas. Ustedes ya lo vieron en el teórico, pero bueno, es bueno recordarlo. Entonces nosotros en este punto A estamos encarando una renta inmediata de valor de cuota 250 de 12 cuotas valuada a una tasa mensual del 6%. Y eso es lo que vamos a resolver. Bueno, vamos a pasar primero a una introducción a la nomenclatura que vamos a usar en todo el capítulo, ¿no? La ecuación que planteamos acá es la ecuación fundamental de las rentas constantes y vemos que la nomenclamos con una B corta mayúscula al principio antes del signo igual y entre paréntesis subíndice tenemos un 1, punto y coma una N, punto y coma una I. ¿Cómo se lee eso? Como estamos buscando valor actual de la renta, la B corta mayúscula indica que es valor actual. El primer subíndice que tiene un 1 indica que la renta es vencida. Si la renta fuera adelantada, ahí pondríamos un 0. Punto y coma la cantidad de términos, o sea N. Punto y coma a cuánto está evaluada la renta, o sea la tasa en los periodos. O sea que nosotros con esta nomenclatura identificamos a una renta. Nosotros ahí, cuando leemos ese primer término de igualdad, decimos, vamos a buscar el valor actual de una renta vencida de n términos valuada a la tasa I. Esto tenemos una SB, la fórmula, ¿no?, que tenemos para resolverlo es que eso es igual a la cuota por A sub n. Lo decimos A sub n genérico, pero en verdad es un A sub 1 NI, ¿no? Un A sub, porque el A es lo que se llama factor de actualización, ¿no? Es con qué factor se actualiza una cuota de un peso. Entonces después multiplicamos por el valor de la cuota y nos da el valor actual de la renta completa. Entonces nosotros vamos el A sub en el segundo término de igualdad de la primera ecuación. Entre paréntesis tenemos otra vez 1NI. ¿Por qué? Porque decimos que es el factor de actualización de una tabla, de una renta vencida de n términos valuada a la tasa I. Eso sí, lo ponemos en el caso concreto nuestro en la próxima igualdad, decimos que vamos a buscar el valor actual de una renta vencida de 12 términos valuadas al 6%. La segunda ecuación, ¿no? Y esto va a ser igual a la cuota, ¿por qué? Por el A sub n
de una renta vencida valuada, como le dije, al 6% y de 12 términos. ¿Por qué ahí dice tabla? Dice tabla porque estos valores de ASUN históricamente, para facilitar el cálculo, se tabularon y se vendían en unos libros que se llamaban tablas logarítmicas y financieras, ¿no? Entonces, hoy en día eso cayó en desuso, digamos, por el uso de la computadora con las hojas de cálculo y las calculadoras financieras. Pero bueno, eso no nos determina que nosotros vamos a buscar en la última igualdad que tenemos, ¿no? En la última ecuación, volvemos a repetir la nomenclatura, decimos que el valor actual de una renta vencida de 12 cuotas evaluada al 6%, siempre teniendo en cuenta ahí la sincronía de tasa la sincronía temporal entre las tasas y los tiempos, o sea que si yo los tiempos, o sea el n está en meses, la tasa tiene que ser la mensual, y así sucesivamente, de acuerdo tiene que haber sincronía, o sea, tiene que estar expresada en la misma unidad de tiempo, la tasa y el tiempo. Entonces, la tasa y el periodo, ¿no? Entonces, bueno, en la última igualdad tenemos la fórmula que aplicamos con la calculadora nosotros, que decimos que el valor actual de una renta vencida de 12 términos valuada al 6% es igual a la cuota, y lo que tenemos después en el término posterior a la cuota es lo que nosotros llamamos el A sub n. La fórmula de A sub n es 1 más i a la n menos 1 sobre 1 más i a la n por i. Entonces, bueno, parece una fórmula grande, pero tiene tres valores nomás: i, n y la cuota. Así que vamos a proceder a empezar a operar y sacar cuentas. Bueno, continuando con el planteo, acá a mano izquierda les copié la última fórmula a la que llegamos en la imagen anterior, ¿no? Entonces, donde decimos que el valor actual de una renta vencida de 12 pagos evaluada al 6% es igual a la cuota por todo lo que está después del por, es lo que llamamos A sub n, que en este caso, para todos los casos, ¿no?, es 1 más i a la n menos 1 dividido 1 más i a la n por i. Haciendo el reemplazo con los valores que nosotros tenemos del enunciado, los 250 pesos de cuota, el 6% y los 12 meses, obtenemos, ¿no?, que el valor actual de la renta es igual a 250 por 1 más el 6% a la 12 menos 1 dividido 1 más el 6% a la 12 por 6%. Esto es igual a 250 por 8, 38, 38, 44, lo que nos da un valor valor actual de la renta de 2.095,96. Alguna cuestión a tener en cuenta: nosotros ahí tenemos en el A sub n, vamos a tener exponentes. Tratemos de usar las memorias de la calculadora para después multiplicar por la cuota con todos los decimales, porque puede llegar a haber en plazos largos de n diferencias si nosotros recortamos esos decimales. Diferencias importantes, ¿no? Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que ¿cómo se lee, digamos, este resultado? Este resultado nos dice que financieramente es equivalente el 2 de enero del 2009, creo que está planteado el ejercicio, pagar 2.095 pesos con 96 para luego recibir 12 cuotas mensuales de 250 pesos. O sea que para alguien en cierto momento es lo mismo. Hay una equivalencia entre 2.095 pesos en enero. ¿Cómo me doy cuenta que es en enero? Porque es donde yo tengo, el 1 de enero, porque es donde yo tengo puesta la época de evaluación. Fíjense, en rojo, EB está el 1 de enero, ¿no? Entonces, vuelvo a la interpretación del resultado. A alguien le es equivalente financieramente recibir o tener el 2 de enero 2.095,96 pesos
con tener 12 cuotas a partir de ese momento, 12 cuotas vencidas que vencen mensualmente de 250 pesos. Un poco, bueno, eso se interpreta así el resultado. Bueno, vamos al planteo algebraico del ejercicio. Como dijimos, primero la nomenclatura. Igual que en el caso A, acá tenemos una nomenclatura que se fijan que dice V corta, mayúscula, o sea, vamos a buscar el valor actual. Donde antes teníamos 1, ahora tenemos en el subíndice menos H más 1. Donde menos H son la cantidad de periodos de anticipación. Recordamos que esta era una renta anticipada. Es como la cuestión de ahorro previo. Yo primero pago 3 cuotas y después valúo la renta, después recibo el importe del valor de la renta o el bien que estoy comprando con esa renta, ¿no? Entonces, ¿cuántos son? Menos H son la cantidad de cuotas de anticipación, en este caso 3. Una renta anticipada de H cuotas de menos H cuotas anticipada vencida, por eso tiene más 1 porque es de pagos vencidos. Si fuera adelantada, ahí sería menos H más 0 o menos H solo, de n periodos valuadas a la tasa I. Entonces, si vemos en la ecuación que nosotros antes teníamos, la renta inmediata, no la anticipada, era C por 1, la cuota por A sub n. En este caso va a ser la cuota por A sub n por 1 más I a la H. Ese 1 más I a la H es lo que me va a mover el capital entre el momento de inmediatez y el nuevo momento de evaluación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se fijan que 1 más I a la H es como un ejercicio de interés compuesto, esta sola parte, ¿no? El último término de la primera ecuación. ¿Por qué? Porque si uno ve la ecuación hasta ese término, es la de una renta inmediata. Entonces, es la de una renta inmediata. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo la renta, si yo calculo la renta inmediata me da el valor al 1 de enero del 2009. Y después, ¿yo qué tengo que hacer en este caso? Si miro el esquema temporal, lo tengo que llevar. Ya no es una operación compleja, es una operación simple. Ya tengo el valor de los 12 cuotas, pero están al 1 de enero del 2009. Y después yo lo tengo que llevar al 1 de abril. Entonces, entre el 1 de enero y el 1 de abril hay 3 meses, como vemos en el esquema, y ahí tengo la nueva época de evaluación con la sigla EB en el esquema temporal puesta al principio de abril. Entonces, ¿yo qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar por 1 más I a la 3, porque son 3 periodos de anticipación, y voy a tener el valor de una renta anticipada. O sea que la anticipación es mover en el tiempo. Una vez que yo tengo la inmediata, multiplico por 1 más I a la H la cantidad de periodos de anticipación, porque voy a estar moviendo un solo capital en el tiempo. Eso puesto en número, decimos que en la segunda ecuación está más claro, dice el mismo valor, ¿no? El valor actual de una renta anticipada vencida de 3 periodos, con una anticipación de 3 periodos de 12 cuotas valuadas al 6% es igual a 250 por la renta inmediata A sub 1, fíjense, 12 al 6% por 1 más I a la N. En este caso, la N es 3. Justamente haciendo el despeje, digamos, de
de estas ecuaciones, vemos en la última ecuación ya en números que tenemos los mismos 250 porque la cuota es la misma, que el valor de A sub n es el valor de la inmediata de actualizar 12 cuotas, que es el mismo que el que teníamos en el ejercicio anterior. La única diferencia es que multiplicamos por 1 más i para trasladar ese valor en el tiempo. Como vemos, el valor actual de la renta anticipada de pagos vencidos de 12 cuotas nos da 2.496,32. ¿Qué quiere decir? Que nos da un valor superior, que es lógico, ¿no? Porque yo tengo ese valor, es la misma renta, los mismos 12 pagos, pero que están actualizados en el tiempo 3 periodos. O sea, si yo lo planteo, el valor de la renta inmediata está el 1 de enero del 2009 y el valor de una renta anticipada como esta son las mismas 12 cuotas, etcétera, pero trasladada hasta el 1 de abril. O sea que yo tuve 3 meses de capitalización de ese valor, del valor actual, ¿no? Entonces eso en matemática financiera siempre decimos, siempre que hay tiempo hay dinero, o sea que, y las tasas de interés no son negativas, por lo menos con lo que venimos trabajando hasta acá, o sea que el valor este va a tener que ser superior. Bueno, acá otra vez vamos a ver el planteo algebraico de lo que vimos en el esquema temporal. Tenemos primero el valor actual, o sea una B mayúscula, y en subíndice acá tenemos H más 1, que el valor de H va a ser la cantidad de periodos de diferimiento. En este caso tenemos una renta diferida. ¿Por qué tenemos una renta diferida? Lo vimos anteriormente porque tenemos la época de evaluación es previa a la época de iniciación de pagos. Entonces nosotros decimos acá que tenemos justamente una renta diferida. Entonces ese valor, ¿de cuántos periodos? De H periodos. Entonces decimos, tenemos una renta diferida de H periodos vencida de N pagos valuada al 6%. Esto es igual a la fórmula de la renta anticipada, la fórmula de la renta inmediata, perdón, o sea, la cuota por A sub n, si ustedes se fijan, la cuota por A sub 1 NI, o sea, la renta inmediata, por un factor de actualización que va a ser B a la H. Y B a la H, ¿qué es? Es 1 sobre 1 más I a la H, donde H es la cantidad de periodos de diferimiento en este caso. O sea que nosotros cuando lo ponemos en concreto, si vemos la segunda igualdad que estamos planteando acá, decimos que vamos a buscar el valor actual de una renta diferida de 4 periodos de pagos vencidos de 12 términos valuada al 6%. Esto es igual a la cuota, que es 250 unidades monetarias, por el valor de la sub n de la inmediata, lo mismo que veíamos en el ejercicio anterior, pero en este caso, ahí tendríamos el valor actual de la inmediata y multiplicamos, o sea, o dividimos por 1 más, multiplicamos por b a la n, que es lo mismo que decir dividimos por 1 más i a la n. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar a un lugar previo en el tiempo a ese valor de renta inmediata, ¿no? Porque la renta es diferida, o sea, está antes que el periodo de iniciación de pago. ¿Cuánto antes? 4 periodos en este caso. Entonces tenemos, cuando lo ponemos a todo esto en la última igualdad, lo ponemos en número, tenemos 250 por el A sub n, que ya lo calculamos, el tercer ejercicio que lo calculamos, y nos daba 8,3844 por 1 sobre el 6% a la 4, que nos da 0,79 y algo, y esto justamente nos da un valor actual de 1660,20. En este caso no está calculado el A sub n, pero ustedes siempre que ven el A sub n, por una cuestión de practicidad, el A sub n es 1 más i a la n menos 1 sobre 1 más i a la n por i. O sea que para este caso, igual que para todos los anteriores, sería 1,06 a la 12 menos 1 dividido 1,06 a la 12 por 1,06.
Obtenemos el resultado que en este caso es 1660,20 y acá otra vez hacemos el mismo razonamiento. Si fuera inmediata, el valor actual de esta renta inmediata estaba posicionado en el tiempo al principio de enero del 2009. Ese valor actual era 2095,96. Un valor a la misma tasa previo 4 meses antes, ¿qué va a ser? ¿Más grande o más chico? Va a ser más chico, por el valor del dinero en el tiempo y por todo lo que venimos hablando. Así que en este caso verificamos eso, que ese valor es 1660,20 y es lógico de la interpretación de lo consistente con todos los otros datos del ejercicio.